Buenas, hoy vamos a hablar sobre el nuevo Genesis GV60, que me parece bastante interesante básicamente porque es un sub crossover, una cosa rara, ya sabéis de esto que es un poquito más bajo que un sub, pero en fin, eléctrico que va sobre la misma plataforma que el Hyundai Ioniq 5 y que el Kia EV6, y me parece interesante para diferenciar entre estos tres coches cómo el lenguaje de diseño de la marca es capaz de diferenciar tanto un coche que, ya os digo, está sobre la misma plataforma. De primeras, aquí tenemos el propio GV60, que nos lo han presentado en un color bastante llamativo. Yo personalmente pienso que los Genesis deberían estar en colores un pelín más elegantes, ¿vale? Unos tonos más, quizá no plateado, porque el plateado se me queda un poco aburrido, pero yo qué sé, un metalizado bonito, oscurito, que quede, llamadme clasicote, ¿vale? Pero bueno, os dejo ahí el vídeo de los colores en los coches por si queréis ir a echarle un vistazo, pero a mí personalmente esto como que, ¡buah! Pero bueno, lo que querían transmitir aquí supongo era esa plataforma así un poco más versátil, el hecho de ser eléctrico es más moderno, es más juvenil, es más... supongo que era lo que querían transmitir aquí. Entonces vamos a compararlo un poquito, como os he dicho, con el Ioniq 5 y con el EV6. Y es que si os dais cuenta son tres coches completamente distintos. Aquí Kia en el EV6 quería transmitir esa imagen de sub, de coche grande, porque aquí sí que se ve un coche bastante grande, con unas superficies bastante suaves, pero con unos elementos que en las partes negras, en las partes de abajo, por ejemplo aquí, quedan bastante técnicos, si os dais cuenta. Es todo bastante geométrico y todo bastante cortado así a escuadra y cartabón. Entonces es un poco la contraposición entre cosas que son un poco fluidas en las superficies del coche, por así decirlo, y mucho más técnicas en las partes que quedan técnicas, que son las partes que se usan del coche. Luego, el Ioniq de Hyundai vemos como es una cosa completamente distinta. Vemos como es un coche que, gracias a elementos de diseño que han ido jugando por aquí y por allá, os dejo ahí el análisis también por si queréis verlo, han conseguido un coche que visualmente se ve bastante más pequeño. Se ve bastante más pequeño de lo que es que parece un compacto y luego es un coche tremendamente grande, es un coche enorme. Entonces, gracias a estos elementos que está en todo el coche cortado, como os digo, a escuadra de cartabón, es todo súper técnico, han conseguido que por proporciones y con ciertos juegos se vea un coche que es más pequeño de lo que realmente es. Y por último, en este Genesis tenemos un coche que han decidido jugar a unas superficies que están mucho más fluidas, un poquito como las del Kia, pero que en este caso se pueden llegar a entender como unas superficies que van tensadas entre una especie de varillaje por dentro, vamos a decirlo. O sea, tiene ciertos puntos que van sujetando estas superficies, pero luego es una lona simplemente que se extiende y se tensa en ciertos puntos, como por ejemplo podemos ver aquí y aquí. Y entre ellos pues simplemente queda como la propia tensión de la lona, y aquí se ve un pliegue, pero es de esa misma tensión, y queda todo en este sentido. Además, todos los elementos de diseño que vemos alrededor, como esto por ejemplo de aquí, o incluso este triangulito de aquí que se ve rodeado por un cachito en el mismo color que la carrocería, son elementos de diseño que son bastante finos, si os dais cuenta. Quedan como que no tienen grosor prácticamente, quedan muy ligeros visualmente. Entonces yo creo que va por ese estilo de intentar aparentar que es como una especie de tela que cubre la parte técnica del coche y que le da esa parte estética. Entonces es un poquito diferenciar estas dos cosas, porque como vemos sí que sigue teniendo esos elementos un poquito de sub en los que la parte más técnica se ven en otro color. Que eso sí, no vemos algo que sea súper agresivo ni cortado tan a escuadra y cartabón ni tan técnico como podíamos ver en el Kia. Por eso, aún así, este coche se ha ido diferenciando un poquito más aún hacia esas formas más fluidas y esas formas un poquito más sutiles. Entonces, me parece que es una forma muy inteligente de diferenciar estos tres coches que se ven completamente distintos pese a ser en la misma plataforma. No quiero mirar a nadie que hace los coches iguales con la misma plataforma, pero de verdad, esto se ve completamente distinto. Esto se ve muy fresco, la verdad, comparando unos con otros, no se puede decir prácticamente que sean el mismo coche, entre comillas. Y bueno, analizando el coche en sí, vemos que tiene los elementos de diseño que ha ido metiendo Genesis últimamente en sus coches y que me parece que son con bastante personalidad y que quedan bastante chulos, como son estos faros partidos aquí, que me parece que tienen, lo dicho, mucha personalidad y que se ven aquí muy chulos con estos proyectores LED aquí pequeñitos. Me parece que en general todo tiene bastante coherencia y que
ellos mismos enmarcan bastante el frontal aquí, con un frontal que viene por aquí y luego se mete un poquito. Lo deja bastante enmarcado pese al hecho de no tener ninguna parrilla convencional en la parte de arriba. No creo que nadie la esté echando de menos aquí. La verdad es que me parece que queda todo bastante bien, siendo que es un coche que en general es bastante limpio. Lo único que rompe un poquito esa limpieza quizá es este biselito de aquí, que es como si hubieran querido hacer un air curtain, pero no me da la sensación de que tenga ahí una salida de aire. Entonces ese tema no lo termino de entender del todo. Pero bueno, a saber qué será esto en realidad. Por otro lado, como os digo, este triangulito aquí, el hecho de dejar los elementos tan finos ahí, a mí se me queda un pelín frágil, pero esto es gusto personal de estos elementos de diseño y en realidad, ya os digo, como he dicho antes, me parece que tiene bastante coherencia con el resto del coche. Además, otro detalle a destacar es que me parece que han jugado muy bien con las líneas de corte, con las franquicias de todo el coche, y es que aquí el corte del paragolpes y el corte que viene aquí por la aleta tienen bastante sentido. Si os dais cuenta, van todos en la misma línea y luego cuando se tienen que acercar a la rueda, obviamente no lo podían haber continuado por aquí porque habría creado ahí una línea que este coche no tiene, porque si os dais cuenta no tiene líneas de estilo que marquen el lateral, entonces ahí habría roto un poquito la dinámica de este coche. Van correctamente hacia la rueda, porque al ir hacia el paso de rueda deberían meterse hacia el centro de la rueda, deberían meterse prácticamente tangentes ahí. Entonces giran de esa forma y queda bastante bien, en mi opinión. Y aquí en la trasera vemos otro detalle muy curioso, que es el pilar C, y es que han metido ahí un cromado que, lejos de quedarse en el cromado típico que habría venido por aquí y ya está, y habría dejado una trasera, sí, dinámica, pero ya está, han metido aquí un quiebro para meter de nuevo con esta línea que viene por aquí abajo y que le da bastante sentido porque corta también por la de aquí arriba. Está todo bastante bien encajado y han creado una forma nueva de hacer un pilar C que, oye, sinceramente, me funciona bastante bien y me parece que queda bastante chulo. Y han conseguido dejar este techo flotante que se suele hacer ahora mismo, han conseguido meter este cromadito en la ventanilla lateral y queda completamente fresco porque no es algo que suela hacer las marcas. Entonces me parece, ya os digo, que queda muy chulo. Además, vemos aquí este spoiler aquí a mayores para darle un poquito de gracia extra. Le metemos también la luz de freno aquí, entonces son elementos todo, y la camarita aquí son elementos que tienen todos bastante sentido, no se han hecho porque sí, no simplemente estética, van un poquito con elementos funcionales y además, ya os digo, remata muy bien la trasera porque si no una trasera así completamente redondeada habría quedado muy blanda y de esta forma queda bastante bien. Vemos aquí de nuevo estos elementos, ya os digo, que van como tensionados, que es como si hubiéramos estirado una lona y la hubiéramos pillado ahí y entonces quedan finitos porque no han metido aquí tampoco ningún bisel muy gordo para darle fuerza a todo esto, sino que lo han dejado con un bisel, son biselitos todo finitos y da la sensación de ser algo bastante ligero visualmente. Así que en general, ya os digo, me funciona bastante bien este coche. Y no solo es en el exterior esto, porque en el interior también me parece que tiene bastante sentido. Y tenemos aquí además un toque de modernidad con estas camaritas en vez de espejos retrovisores y sinceramente ya os digo, a mí esto me parece que hay que darle una repensada porque esto es así por normativa, ya os digo, porque por ejemplo en Alemania obligan a que las pantallas tengan que estar más o menos en la posición en la que estarías acostumbrado a mirar a por el espejo. Sinceramente me parece que es desaprovechar una de las ventajas más grandes que pueden tener estas pantallas en vez de retrovisores, y es el hecho de que las podemos meter aquí y de esta forma no tenemos que quitar tanto la vista de delante, porque simplemente tenemos que bajarla ahí para mirar los retrovisores, no tenemos que apartarla del todo. Tiene mucho más sentido esto, pero porque han hecho la normativa de esta forma, pues ahora tenemos que meter las cámaras y las pantallas aquí. No me parece que sea lo suyo, porque al final en un coche nuevo tú cuando te montas te tienes que acostumbrar de nuevo a todo, a las posiciones en las que está todo, porque los retrovisores no estarán en la misma posición que en tu coche habitual, los pilares no estarán en la misma posición que en tu coche habitual, y entonces te da igual, te tienes que reacostumbrar de todas formas. Así que me parece que esto es lo típico que tardas en acostumbrarte quizá una semana vamos a poner, pero una vez lo hagas me parece que las ventajas son bastante mayores que los inconvenientes.
Pero volviendo al diseño, que es lo que nos ocupa, muy interesante la elección de colores de nuevo aquí, bastante llamativa, con el azul ahí bien en contraposición con el amarillo fosforito del exterior. Le da un toque fresco de nuevo, es algo arriesgado, sí, pero le da un toque fresco. Tenemos lo típico en los salpicaderos, ya os digo, que os digo siempre que vamos dividiendo en distintos espacios horizontales para que no quede tan saturado, no quede tan pesado visualmente. Luego tenemos dos grandes pantallas unidas aquí al estilo Mercedes, que ya no es el estilo Mercedes, porque ya sabéis que lo han dejado de utilizar así. Y vemos también muchos controles físicos, lo cual, pues oye, yo me alegro mucho. Además, todo está bastante rematado con estas formas que están bastante redondeadas, utilizan bastantes círculos, si os dais cuenta, y el hecho de ser un coche eléctrico pues nos deja hacer aquí una consola flotante que, bueno, pues le da un poquito de modernidad extra. Además, si os dais cuenta, tenemos aquí un selector muy curioso, que parece un cristal con una especie de acabado así como medio holográfico, una cosa muy curiosa, que no sé si será solo parte de un acabado, porque está esta otra foto en la que vemos un selector más metálico, más tradicional, que bueno, tampoco es que sea ultra tradicional esto, pero es algo un poquito más normal. Veremos a ver en qué acabados venden cada cosa de esto y cómo acaba llegando al mercado. Y bueno, esto es un poco este nuevo Genesis, que sinceramente, ya os digo, me parece muy chulo la forma que han conseguido tener tres lenguajes de diseño completamente distintos y hacer que simplemente por trucos de diseño parezcan incluso coches de tamaños distintos, porque esto parece un sub pequeño, el Ioniq 5 parece un compacto directamente y el Kia parece un sub tirando a grandecito, que es en realidad lo que es este coche, es un coche bastante grande. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.